En el video de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar Regata OS desde cero. Para ello simplemente tenemos que googlear Regata OS y darle o bajar un poquito aquí donde dice Regata OS. Es que aparece en brasileño o portugués. Para ello simplemente volvemos o entramos a la página principal, le damos a descargas y le damos de nuevo a download Regatos. ¿Qué va a aparecer? Van a aparecer dos versiones, la versión de Nvidia y la versión normal. Si ustedes tienen alguna tarjeta gráfica de Nvidia en su computadora, le dan ahí. Pero en mi caso, le doy a la primera y a Source Post para descargar el ISO. Le damos a descargar el ISO, le damos a aceptar. Yo lo voy a mandar al escritorio para encontrarlo más fácil. Lo siguiente es descargar Balena Etcher. Balena Etcher es un programa que nos va a permitir instalar el sistema en una USB, que en este caso debe ser de 8 GB. Lo googleamos, le damos al primer link para irnos a la página. Ese sistema nos permite, o programa nos permite instalar el sistema en una USB que debe ser de 8 GB o 4. Lo recomendable es que sea de 8. Vamos a guardar. ¿Qué pasa con este sistema? Este sistema o programa va a hacer o va a leer la computadora y va a buscar la mejor forma de formatear o instalar el sistema en una USB para poderlo instalar de una forma más fácil. Luego de descargado, lo arrastramos hacia el escritorio. Si no lo guardaron en el escritorio, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora tenemos los dos archivos, este sistema y la Balena Etcher. El Balena Etcher le damos un clic y ejecutar como administrador, le damos a todo que sí y se va a abrir este programa. En el programa, que debemos hacer antes de todo, debemos conectar nuestra USB para que el programa lea la USB. Damos a seleccionar File, le damos ahí. ¿Qué va a aparecer aquí? Aquí nos va a mandar a buscar el archivo, a buscar el sistema. En mi caso está en el escritorio, le doy un clic encima del ISO y luego doy en abrir. Luego en abrir le doy a seleccionar objetivo, donde queremos que se vaya a instalar el sistema. Seleccionamos nuestra USB y lo detectamos por el rango de almacenamiento. Le damos todo que sí y comenzará a instalar el sistema. Luego de esto se va a completar el proceso y simplemente apagamos nuestra computadora con la USB conectada. Conectamos nuestra USB, damos a encender y damos a F2 para entrar al modo BIOS. Esto puede variar dependiendo tu computadora. El modo BIOS, búscalo así en una computadora alterna. Le damos, aquí nos vamos a mover por las fechas. Le damos a dos veces a un costado, le damos a donde dice boot. Donde dice boot, seleccionamos security boot y aquí damos un enter y desactivamos el security boot. Le damos otro clic hacia un costado y seleccionamos nuestra USB. ¿Para qué? Para seleccionarla con las fechas y luego darle a F6 las veces que es necesario para que se guarde. Luego de ello le damos a F10 para guardar los hechos y que la computadora arranque desde la USB. Aquí el proceso de instalación se va a comenzar a leer el sistema, a leer los archivos para ver si son compatibles. Si el sistema va todo correcto, va a comenzar el proceso de instalación, el proceso de arranque desde la USB. Cabe destacar que cada proceso va a tardar más o menos dependiendo de la velocidad de su USB y la velocidad de su computadora. Aquí en el sistema simplemente tenemos que darle donde dice Install System, pero antes debemos conectarnos al internet. ¿Para qué? Por si surge algún error en el proceso de instalación o falta un driver o algún archivo, se puede conectar al servidor y descargar esos archivos. Además, el proceso de instalación se nos facilita porque hay cosas que el sistema lo lee y lo comparte. Luego de conectarnos al Wi-Fi, ¿qué debemos esperar? Debemos esperar un mensaje que dice que el sistema de Wi-Fi o conexión a internet se ha hecho de una manera buena o estable, por así decirlo. Damos los clics en Install System y aquí va a aparecer en portugués. ¿Qué debemos seleccionar? Nos dice Language, seleccionamos nuestro idioma o el nombre de nuestro idioma. Luego de que está seleccionado, damos a siguiente y llega la parte más importante. La primera forma de instalación es instalarlo junto a Windows o junto a otro sistema. Esta flechita que está aquí abajo podemos ampliarla o disminuirla. Esto va a aumentar o disminuir el espacio en memoria. Esta es la segunda opción, que es la que yo recomiendo si quieren instalar el sistema junto a otro sistema. ¿Qué pasará aquí? Aquí debemos tener una partición previamente hecha
otro sistema, como por ejemplo 40 GB, ahí, pero está la forma que yo voy a hacer y la que yo 100% recomiendo, que es que el sistema se va a formatear, va a limpiar el disco duro o almacenamiento que ustedes tengan y lo va a hacer de manera más limpia. Le damos a todo siguiente, nos dice lo que hemos hecho, de que no habrá un paso atrás. Aquí el proceso de instalación se ha completado, pero aquí todavía no se ha terminado todo. Le damos a hecho y le damos a reiniciar. ¿Para qué? Para que la computadora se reinicie y comience al 50% el proceso de instalación. Aquí vamos al 50%. Las computadoras tienen que reiniciar quizás una o dos veces en cada proceso de reinicio. La computadora va a tardar un poquito en reiniciar, pero esto va a depender ya de tu computadora y ese tipo de cosas. Ese menú que vieron ahora es por si instalan algún sistema junto a Windows, por ejemplo, les va a aparecer si quieren seleccionar este o Windows y le dan a Enter mediante las flechas y Enter. Aquí podemos hacer un juego entre cambiar entre Windows o el sistema que ustedes quieran. Aquí ya el sistema se ha preinstalado. ¿Qué pasa por completar o algo así? Bueno, falta completar el idioma. Lo que vemos como que eso fue lo que seleccionamos, el sistema de preinstalación, el idioma de preinstalación. Aquí seleccionamos nuestra zona horaria o nuestra ubicación para luego seleccionar que el sistema lo seleccione por defecto la zona horaria para poder entender todo esto. Bueno, aquí está la distribución del teclado o el idioma en que está subrayado o dibujado nuestro teclado, lo cual hace que el sistema o nosotros entendamos mejor la configuración del teclado y a manera de software y a manera gráfica correspondiente a las configuraciones del teclado. Aquí ponemos el nombre que queremos que aparezca cuando encendamos nuestra PC y ponemos una contraseña ya sea de 4 dígitos u 8 dígitos, las que ustedes quieran poner. Y aquí ya el sistema se ha completado máximamente un 80%. Aquí qué ha pasado, me hizo de ese error, pero ese error simplemente lo voy a cerrar y esto no entorpece nada con respecto al proceso de instalación. Esperamos que el sistema sea completado correctamente y dice all done, por así decirlo, que está todo hecho. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí simplemente tenemos que darle a reiniciar o a hecho para que la computadora de nuevo se reinicie y va a comenzar a crear unos scripts verificando de que todo lo que has hecho está correctamente organizado y todo como que está completado de la manera correcta. Aquí debemos esperar un poquito porque aquí estamos configurando todavía y ya el sistema aquí está instalado de una manera totalmente correcta, de una manera que está de una forma correcta, por decirlo, vale la redundancia. Lo siguiente es entrar a la caja de aplicaciones, a la tienda de aplicaciones y actualizar todo. Eso es lo que yo recomiendo, así verifiquen lo que ustedes quieran ahí. El review de este sistema va a estar en la caja de la descripción. Gracias por ver el video.